Me gustaría que fuera abriendo su Biblia en Marcos 4. Mientras la va abriendo, pues yo le voy diciendo un poco algunas cosas. Hemos vivido o estamos viviendo, ¿no? Hemos vivido y estamos viviendo un año muy atípico, donde las iglesias fueron cerradas, las playas, los cines, los teatros, bueno, todo, ¿no? Las escuelas. En fin, ha sido un año muy atípico y aunque todos de alguna manera atravesamos el mismo problema que ya le llamamos pandemia, no todos lo vivimos de la misma manera, ¿verdad? Unos se los han visto más difícil que otros. Unos han perdido familiares, otros han perdido trabajos, empresas, eh, en fin, la paz, muchas cosas. Aunque es el mismo problema, no a todos nos golpea de la misma manera, no todos lo vivimos de la misma manera. Unos los viven con más angustia que otros son muy quitados de la pena, ¿no? Y hasta sin cubrebocas andan. Otros no creen en el famoso coronavirus, otros sí. En fin, todos vivimos o estamos viviendo según nuestra percepción, según nuestro contexto familiar, nuestro contexto económico, nuestro contexto físico, nuestro contexto de la fe, nuestro contexto de la madurez. Estamos viviendo esto de una manera muy diferente a lo que quizá otra persona u otra familia lo está viviendo. Hoy vamos a estudiar un capítulo, bueno, no estudiar tan a profundo, pero vamos a leer Marcos 4 y estudiaremos este capítulo en donde nos narra un poco acerca de un día en la vida de Jesús. Un día en el que Jesús ejerce su ministerio desde, pareciera ser desde la mañana hasta toda la noche, ¿no? En donde Jesús, si algo quiere aprovechar es el tiempo en el que estuvo aquí en la tierra y quería mostrarles a sus discípulos muchas cosas. Y veremos algunos acontecimientos alrededor de este día y me gustaría que empezáramos a leer Marcos 4, capítulo 1. Y dice, una vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanta gente se reunía que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Hasta ahí vamos a leer. En el ministerio de Jesús no había días desperdiciados. Dios aprovechaba todo el tiempo, todos los momentos, tanto para enseñar a sus discípulos como a la gente que se reunía. Aquí nos narra Marcos que no nada más estaban reunidos sus discípulos, sino mucha otra gente, ¿verdad? Dice que era tal la multitud que se tuvo que subir a una barca para que le escucharan o a lo mejor para que le dejaran hablar. No sabemos exactamente por qué, cuál ha sido la razón específica, pero de que había mucha gente, ¿no? Había mucha gente que acudía a él para escuchar consuelo, para recibir quizá sanidad, porque seguramente se divulgaba, ¿verdad?, que alguien había recibido sanidad de parte de él. Y mucha gente estaba ahí para recibir algo. Como hace algunos pocos días, nuestro pastor nos decía, muchos estamos, o casi todos, o todos, estamos o seguimos a Jesús por conveniencia, ¿se acuerdan? Hace poquito algo así decía. Y es una realidad. A nosotros, a todos y cada uno de nosotros, en el buen sentido de la palabra, nos conviene seguir a Dios. Seguir a Dios y no nada más para recibir consuelo o recibir sanidad, sino porque aún estando en paz, si seguimos sus consejos, si seguimos los lineamientos que Él pone, seguramente estaremos bien, estaremos en paz.
Y bueno, esta gente hacía muy bien en buscar a Jesús. Hacía muy bien. Tenía hambre de algo, de sanidad, de una palabra de consuelo, de algo. Tenían hambre y hacían muy bien en recurrir a Jesús, así como usted y yo hacemos bien en recurrir a Jesús. Y si más o menos vemos lo que en este día ocurrió, lo que Jesús enseñó a sus discípulos y a la gente que le acompañaba, podemos ver que la parábola del sembrador ahí fue enseñada. Una parábola que contiene mucha riqueza en cuanto a enseñanza, muchísima riqueza, podemos aprender mucho de ahí. Habló sobre que nada hay oculto que no debería de salir a la luz, y habló también sobre la semilla de mostaza, ¿no? Estas fueron y serán grandes enseñanzas para todos aquellos que recurrimos a Jesús, para todos aquellos que intentamos seguir sus pasos, seguirle a Jesús. Algunas de estas cosas son narradas y en el versículo 34 es donde yo me quiero empezar a concentrar con usted. Digo, el versículo 35, perdón. Dice el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿A quién les dijo eso? A sus discípulos, ya no a toda la gente que estaba necesariamente rodeándolos, porque uno ni barca tenía, ¿no? Pero pasemos al otro lado. Aquí el Señor, cuando se refiere al otro lado, se refiere al otro lado de lo que le conocen el mar de Galilea, que en realidad el mar de Galilea, pues no es un mar, es un lago. Les voy a dar algunos datos sobre el mar, lo que le llaman lo que le conocen como el mar de Galilea. Como les decía, es un lago. Es un lago de agua dulce y está alimentado por el río Jordán. Este lago se encuentra rodeado de montañas, excepto obviamente por donde entra el agua y por donde sale. Mide aproximadamente 10 kilómetros de costa a costa y de largo mide 24 kilómetros. Y está bajo el nivel del mar, 206 metros bajo el nivel del mar. Por esta razón, que está rodeado de montañas y porque está bajo del nivel del mar, es que suelen desatarse tormentas inesperadas. Tormentas que pues uno a lo mejor que le sabe al clima, pues podría decir, hoy no va a llover, hoy no se va a desatar ninguna tormenta, ¿no? La travesía que Jesús les propuso a sus discípulos era la de 10 kilómetros, de una costa a la otra costa, 10 kilómetros. Para ellos que eran muchos de ellos pescadores y se dedicaban a eso, pues era, por así decirlo, algo muy normal, ¿no? Una distancia que quizá estaban acostumbrados a hacer. Yo cuando voy al lago de Chapultepec, no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Yo voy al lago de Chapultepec y le remo y mire, ya no avanzo, yo nada más estoy en círculos. Ya cuando me bajo me preguntan, ¿cómo le fue? Pues nomás me mareé, ¿no? En realidad no sé remar, pero ellos le sabían muy bien a esto de la remada. Versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Estas barcas es importante saber que eran barcas que estaban diseñadas más para pescar que para transporte. No era una barca que se diseñara para estar pasando de un lado a otro, sino más para pescar, diseñadas para el pesca y no para el transporte de personas. Estas barcas medían de 10 a 15 metros de ancho y de largo y 3 a 5 metros de ancho. Barcas pequeñas, ¿no? Para pescar, no para transporte de personas. Dice el 37. Pero se levantó una ¿qué? Tenga en mente esa palabra, gran tempestad.
una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. ¿Qué quiere decir que se anegaba? Pues que se estaba metiendo el agua, ¿no? Una situación pues desesperada para cualquiera, ¿sí o no? Bueno, por lo menos cualquiera de nosotros. Que no, que si en el lago de Chapultepec nos echan agua, ya nos estamos ahí ahogando, ¿no? Para ellos quizá eran algo, si no normal, era algo por lo que llegaban a pasar, pues de alguna manera muchas veces. Habían pasado muchas veces. Eran expertos en el arte de navegar. Sin embargo, esta tormenta los hizo sentir desesperados, porque era tal la fuerza de esta tormenta que se generó que los hizo sentir desesperados, porque de tal fuerza que esta tormenta los estaba azotando. Si usted va con una persona de campo, que vive en el campo, quizá algún día lo haya oído y sale y dice, ay, al rato llueve, ¿no? Y usted levanta la mirada y dice, pues no hay ni una sola lluvia, ni una sola nube. Este cuate está loco, ¿no? ¿Y qué pasa a los 2, 3 horas? Empieza a llover porque le saben, ¿verdad? Le saben bien cómo cuando el clima es propicio para que se avecine una tormenta. Aunque parezca que el cielo está despejado, se cumple lo que estos campesinos dicen porque le saben. ¿Usted cree que estos discípulos, antes de empezar la navegación, no voltearon al cielo y dijeron, alguien examinó algo así? Pues sí, dijeron, pues vamos, no se ve tan feo el clima, no creo que vaya a pasar nada, nada fuerte, si no yo creo que le hubieran dicho a Jesús, oye, pero mira cómo están, mejor mañana, ¿no? No, yo creo que se veía el clima muy, muy normal, pero de repente, dice la palabra, se levantó una gran tempestad, tanto que se ahogaban. ¿Qué similitud hay entre lo que le pasa a los discípulos y lo que estamos viviendo usted y yo actualmente? Pues que de la nada, ¿verdad? De la nada, nuestra vida cambió. Los discípulos seguramente no esperaban esta tormenta, porque como le comento, pues alguien ha de haber dicho, está muy bien, vámonos, el clima está propicio. Quizás hasta había viento a favor. Y usted y yo hace año y algunos mesecitos, ¿cómo andábamos? Como si nada. Como decimos, como la fresca lechuga, ¿no? Y hoy, a un año y algunos meses después, pues algunos han experimentado la pérdida de alguien, otros han experimentado recorte de empleos, otros han experimentado disminución en su economía, otros quizá les dio el famoso virus, pero su salud ya no es la misma, se vio muy debilitado. Y de la nada, para ellos llegó esta tempestad inesperada y para nosotros llegó esta pandemia inesperada. También nunca pensamos, nunca nos imaginamos que esto nos podría ocurrir. La verdad es que no. Esta tempestad no solamente puso a prueba las capacidades de navegación de los discípulos, sino puso algo más importante a prueba. ¿Qué fue? La fe. La fe, ¿verdad? La fe se puso a prueba su fe. En Juan 16, perdón, acompáñenme. Juan 16. Versículo 33. Amén. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz.
paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué? Yo he vencido al mundo. Estas palabras cobran tanta o deberían de cobrar tanta vida el día de hoy en nuestras vidas. Bueno, y siempre, pero hoy más, con la aflicción que estamos viviendo. Dios nos ha venido enseñando que en Él debemos tener paz. Lo hemos oído infinidad de veces en este lugar, ¿sí o no? De verdad lo hemos oído muchas veces y sin embargo no hemos aprendido muchos de nosotros a estar en paz, a confiar en las cosas que Dios nos ha enseñado, en saber que las cosas que pasan, Él está, siempre tendrá la última palabra. Él está tiene el control en sus manos, todo lo tiene bajo control. En medio de las tempestades y las aflicciones, Dios quiere que usted y yo tengamos paz. Cuando todo parece estar bien, hermanos, como parecía hace año y piquito, las aflicciones van a llegar. Cuando el viento parece que está a nuestro favor, de pronto puede cambiar la dirección del viento y puede soplarnos en contra. Pero por eso Dios nos dice que nos ha enseñado todas esas cosas para que usted y yo tengamos paz. Que aunque las cosas lleguen de manera inesperada y perdamos la salud, perdamos el trabajo, perdamos un ser querido, perdamos la economía, pero en medio de esos problemas, Dios quiere que usted y yo tengamos paz. Ese es el anhelo de Dios para usted y para mí. Que en medio de las tormentas haya en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, paz. Paz. Hay tormentas que yo creo Dios permite que haya en nuestras vidas y que son tormentas, les llamo yo correctivas. Quizá porque estamos viviendo en algún pecado. Dios permite que haya una tormenta en nuestra vida para que volvamos nuestros ojos a Él. O porque nos sentimos autosuficientes y creemos que no necesitamos de Dios. Y Dios permite que haya tormentas en nuestras vidas para que volteemos nuestros ojos a Él. O por muchas otras razones, yo le llamo tormentas correctivas, que Dios permite que haya en nuestras vidas. O hay otras tormentas que les llamo para crecer. Tormentas para que usted y yo tengamos carácter. Que aunque estamos bien delante de Dios, o por lo menos eso parece, pues Dios permite también que haya tormentas para que nuestro carácter sea formado, forjado. ¿Sí o no? Pero ¿por qué a mí, Señor, si tú sabes que me alineo a lo que tú dices? Pues por eso, para que te sigas madurando, para que puedas llegar el líder que yo quiero que tú seas y puedas aconsejar a lo mejor a alguien que ha sido más débil que tú y puedas apoyarle. Dios también permite que haya tormentas para nuestro crecimiento, para forjar nuestro carácter. En el caso específico de los discípulos, esta tormenta yo creo que fue para probar su fe. Una tormenta para forjar el carácter. Para ver cuánta confianza en Dios tenían ellos, cuánto había crecido el carácter a lo largo del caminar con Jesús. Para ver, una prueba. ¿Qué pensaríamos usted y yo de alguien que dice tener la confianza en Dios, pero en su primer problema se derrumba? ¿Qué pensaría usted? No me conteste, nada más piénselo. ¿Qué pensaría? Seguramente podríamos decir, pues, de lengua, me como un taco. Ay, pues no, que muy espiritual. Ay, pues no, que muy esto, no, que muy lo otro. ¿Qué pensaría usted de alguien que dice estar cerca de Dios, pero en su primera oportunidad para demostrarlo, confía primero en sus habilidades que en acercarse a Dios?
¿Qué pensaría? Pues no, que estás muy cerca de Dios. ¿Por qué no pones primero a Dios antes que tus habilidades? Podríamos decir muchas cosas. Todos reaccionamos de maneras distintas a los problemas. Los discípulos reaccionaron de una manera que dejaron al descubierto que aún no entendían quién estaba a su lado. ¿Sí o no? Dejaron al descubierto eso. No entendían aún quién estaba a su lado. Acabamos de leer que Dios, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas para que en Él tengamos paz. Y seguramente los discípulos ya deberían de haber aprendido que con Jesús ellos tendrían que estar seguros. Seguros. Porque caminaban con el Hijo de Dios. Y habían visto sus maravillas que había hecho. Ese día fue un día de entrenamiento para los discípulos, para que aprendieran a confiar más en Jesús, para que aprendieran a confiar más en Dios. Mire, Marcos, regresemos a Marcos, por favor. Marcos 4. Versículo 38. Ya está ahí. Dice, y él estaba en la popa. ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿no? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Usted cómo piensa que fue la reacción de los discípulos? Que se acercó, no sé, Pedro, y le dijo, maestro, Señor, disculpa que te despierte. ¿Habrá sido así? No. ¿Cómo fue? Desesperado. Porque ahí incluso ahí vemos que es un reclamo, ¿no? ¿Qué no te estás dando cuenta que nos la estamos viendo duras? ¿Qué no te estás dando cuenta que se está negando la barca? ¿Qué no te estás dando cuenta que perecemos? Y tú ahí dormido, como si nada pasara. No se acercaron sin hacer ruido para que no, pues lo que querían que se despertara. Jesús, despierta que perecemos. Y me estoy quedando corto, ¿no? Y ahora, ¿usted cree que Jesús estaba dormido? Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, ahí dice. Pero yo creo que era Jesús estaba despierto y nada más estaba esperando cómo reaccionaban. Yo creo que estaba despierto. Claro, no puedo decir que no lo puedo asegurar, ¿verdad? Simplemente es una creencia. Creo que estaba despierto. Creo. Y le reclamaron. Los discípulos estaban asustados, les reclamaron, despierta, no tienes cuidado que perecemos. Hay la versión en lenguaje actual dice, maestro, ¿qué no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Qué no te importa? Todos cuando estamos en apuros, como les he venido diciendo, reaccionamos de una manera diferente. Cuando estamos en apuros, seguramente la manera en que más vamos a reaccionar puede ser grosera, altanera, desesperada, impaciente. Cuando estamos en apuros reaccionamos de esa manera. Pocos son los que guardan la ecuanimidad, aún en los momentos de desesperación. Muy pocos. Y a veces hasta decimos que esos pocos, esos que reaccionan así, decimos que tienen atole en las venas, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que haya reaccionado así? A veces lo primero que hacemos antes de acudir a Dios
cuando estamos en problemas es intentar nosotros solucionar el problema. ¿Qué estaban haciendo los discípulos antes de despertar a Jesús? ¿Qué hacían? ¿Se estaban rascando la barriga? No, estaban tratando de salir del apuro, ¿no? ¿Confiando en qué? En sus capacidades, en sus conocimientos de navegación. Intentando salir lo más rápido de esa tormenta. Pero al ver que se cansaron a lo mejor y que nomás no salían, que las cosas se ponían cada vez color de hormiga, entonces se acordaron que estaba, ¿quién? Jesús en la barca. ¿Se acordaron? ¿Por qué no desde el principio? Porque confiaron primero en sus capacidades. Se acordaron, ay, pero pues si viene Jesús, despiértalo para que nos haga un milagro. Porque si no confiaban en que Jesús podía hacer las cosas, pues para qué lo iban a despertar, ¿no? No tenía caso. Pero ellos sabían que Jesús los iba a sacar del atolladero. Sabían. Pero al principio se les olvidó. Lo quisieron ignorar, quisieron confiar en sus capacidades. Terminaron acudiendo a Jesús, su última carta. Como muchas veces usted y yo podemos actuar. Ya hicimos lo que sabíamos, ya acudimos con el papá, con la mamá, con el amigo, con el pastor, con el presidente municipal, con todos, nadie nos puede ayudar y bueno, pues no me queda más que orar. ¿No? Aquí actuamos muchas veces, solo al último nos acordamos de Dios, nos acordamos de Jesús. Porque ¿por qué no pensaron? Es interesante ver que Jesús probó su fe en los discípulos en un área que ellos ¿qué? Sabían, conocían, estaban entrenados, sabían manejar ese tipo de crisis. Pero es curioso, y esto nos debe enseñar que lo último que debemos hacer usted y yo es confiar en nuestras capacidades. Aunque nos creamos muy truchos en lo que sea. Ellos eran entendidos de la navegación. Y mucho, y bien. Pero aún así, no fue suficiente. En las cosas que ellos sabían que eran expertos, experimentados, al final tuvieron que recurrir ¿a quién? A Jesús. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está mi confianza? Porque sabes que esta prueba de la famosa pandemia todavía no termina, ¿va? Hoy una tía de parte de Vale, que ya recibió sus 2 vacunas, ¿qué creen? Ya se contaminó de COVID. Ya tiene las 2 vacunas. O sea que esto no termina. Hay que seguir cuidándonos y confiando obviamente en Jesús. Yo no sé, no le estoy juzgando, de verdad que no, simplemente me está viendo a la mesa. No sé si a lo mejor porque ella sintió que recibió las 2 vacunas, dijo, pues ya, ahora sí, vamos a darle a la libertad. No creo, porque la conozco, pero muchos pueden estar pensando así, ¿no? Ya tengo mis 2 vacunas, ahora sí, vámonos a todos lados. Hay veces que hablamos muy a la ligera, usted y yo como cristianos. Decimos que tenemos nuestra confianza puesta en Dios, pero como decía hace ratito, en la primera prueba, reprobamos. Se nos sube la presión,
Nos empezamos a tronar los dedos, buscamos apoyo de las personas que nos rodean, acudimos al banco por un préstamo, en fin, buscamos la seguridad en otros lados menos en Dios. Versículo 39. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una ¿qué? Grande bonanza. ¿Cuál fue la palabra que le dije hace ratito que la tuviera presente? Grande. ¿Pero era qué? Gran tormenta, ¿no? Gran tormenta. Cuando usted y yo estamos fuera de Jesús, no pensamos en que Él nos puede sacar adelante, podemos estar viviendo grandes tormentas. Pero cuando recurrimos a Él, mire, se hizo una grande ¿qué? Bonanza. ¿Qué es bonanza? Para los leídos y los escribidos. ¿Qué es bonanza? Tranquilidad, ¿no? Una gran tranquilidad, una gran paz. De gran tempestad, sin Jesús, déjeme decirlo así, a una gran tempestad, a una gran paz, a una gran bonanza con Jesús. Antes habían olas grandes, gigantescas, vientos fuertes, pero cuando Jesús intervino, se hizo una grande bonanza. Con una sola palabra, y es que, hermano, una sola palabra es suficiente para que usted y yo estemos seguros en Jesús. Una sola palabra de nuestro Dios es suficiente para encontrar consuelo, para encontrar paz. Con una sola palabra los milagros suceden. Con una sola palabra de nuestro Señor hay sanidades. Se calman las tempestades, se levantan los muertos. Con una sola palabra de Jesús. 40, versículo 40. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Otra versión, la internacional, dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Los discípulos, a pesar de ver de primera mano los milagros de Jesús, seguían sin tener fe en Él. ¿Y sabe qué? Muchas veces también nos pasa a nosotros. Hemos visto de primera mano los milagros de Jesús en nuestra vida y ¿qué cree? Seguimos dudando. Seguimos poniendo en tela de duda que Él nos puede sacar adelante. Que Él nos puede librar de donde estemos. El miedo, en una de las versiones que les dije, dice, ¿por qué tienen tanto miedo? El miedo, hermano, compite con la fe. El miedo compite con la fe. El diablo quiere que usted tenga miedo en vez de tener fe. El miedo compite con la fe. El miedo nos hace olvidar que Jesús está en la barca. Que Dios está con nosotros. Hermano, hermana, el miedo no debe opacar nuestra fe. Ahora, hay un miedo natural, ¿verdad? Si tú estás ahí al filo de un barranco y no tienes miedo, te recomiendo que vayas con un neurólogo, con un psiquiatra, porque a lo mejor hay algo en tu cuerpo que no está bien. Ese es un miedo normal, natural. Pero el miedo espiritual, usted y yo no tenemos por qué tener miedo espiritualmente hablando, porque ¿sabe qué? Tenemos al campeón de nuestro lado, a quien venció a la muerte, al autor y al consumador de la fe. Amén. El miedo no debe estar por encima de nuestra confianza en Dios. No debe estar por encima de nuestra fe. Nunca, no debe gobernarnos. El centurión, ¿se acuerdan del centurión?
¿Qué dijo? Una sola palabra, di una sola palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué pasó con los discípulos? Jesús se maravilló de ese centurión, dijo, ¿saben qué? No he hallado esta fe. No he hallado esta fe. Y el centurión no era judío. No he visto tal fe, decía Jesús. Se maravilló de este hombre, de este centurión. Pero ¿sabe qué? También se maravilló de sus discípulos que no tenían fe. Y, ¿cómo? Todavía no tenéis fe. Estaba maravillado Jesús. ¿Será que Dios, que Jesús también esté maravillado de que usted y yo estemos aún sin fe? Pregúntate tú. ¿Será que yo estoy como los discípulos, sin fe, a pesar de ya haber visto una y otra vez su mano en mi vida, en mi trabajo, con mi familia, en mi cuerpo, en mis sanidades, en mi economía, en la escuela de mis hijos? Y sigo muchas veces dudando de que Jesús está conmigo en la barca, olvidándome de que Jesús está conmigo en la barca. Pregunta esto en tu vida. Medítalo. Inclina tu rostro. Señor, tu palabra es suficiente. Tu palabra es quien nos guía, quien nos da paz, quien trae a nuestra vida esperanza, quien nos da provisión en medio del desierto. Es tu palabra, Señor. Es tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a madurar, a ir como dice tu palabra, como la luz de la aurora, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto, así que también nuestra vida vaya en aumento cada vez, hasta que lleguemos a ser maduros. Tu palabra es suficiente en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a tener en cuenta que tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.